Como se han dado cuenta, en estas últimas 3, 4 semanas hemos tenido problemas con el audio y quiero comentarlo para que quede expresamente en el audio y en la grabación que hacemos por video, sobre todo a quienes nos escuchan y nos ven por internet. Pues sí tenemos problemas. Yo espero que en esta semana, la próxima ya se repare. Insisto, en particular para los que nos ven por internet, la realidad es que pues entre el cable, equipo, hay algún equipo pues que nos ha estado fallando, el micrófono hace 8 días, y si hay algo que cambiar y si Dios provee, pues lo vamos a cambiar. Y si no nos alcanza, pues vamos a tener que hacer una maratónica pro equipo de audio. No, ¿verdad? No vamos a hacer, ni pacten aquí por su milagro para que Dios haga un milagro financiero. No, nada de eso. Creo que todos como iglesia local, pues como dice 2 Corintios 9:7, pues ofrendando como Dios propuso en nuestro corazón, pues podemos solucionar esto, ¿no? Es para que el sonido esté bien, para que lo que se graba pues quede bien hacia afuera. Pero bueno, hoy vamos a continuar a la segunda parte. Estamos viendo la vida de José, que fue un hombre íntegro en medio de la aflicción. Comenzamos hace 8 días leyendo un pasaje que ya explicamos, Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace 8 días comenzamos a introducirnos en la vida de José, hablando de este pasaje, porque el Señor Jesucristo nos dejó de manera muy clara que mientras estemos en esta tierra va a haber aflicción. Y acuérdense que aflicción significa estrechez, problemas, dificultades. Como hijos de Dios, no existe pues el pare de sufrir. El cristiano, mientras estemos en este mundo y según la soberanía de Dios, lo que Dios permita en nuestras vidas, pues vamos a tener diversas aflicciones, persecución, angustias, estrechez, escasez, puede ser en la economía. El asunto que estamos viendo y aprendiendo de la vida de José es cómo reaccionar como hijos de Dios en medio de estas aflicciones. No estamos exentos, la palabra de Dios es clara, vamos a tener aflicción, pero también dice que su palabra o lo que Él nos ha hablado es lo que nos da paz. Cuando tú vienes a la Biblia y la lees, la meditas y la crees, tienes paz. Tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y si confiamos en Él, Él ha vencido al mundo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como cristianos necesitamos entender que las aflicciones Él las permite en nuestras vidas con un propósito, que finalmente para el cristiano ayuda bien. ¿Se acuerdan de Romanos 8:28? Que muchos se lo saben de memoria, dice la palabra de Dios, y sabemos, ¿cuántos saben esto? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? ¿Solo las buenas? No, también las que aparentemente son malas, pero que Dios permite, ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Estos somos nosotros, por supuesto. Entonces, José es un ejemplo claro en la Biblia de esto. De ahí que comenzamos con este versículo, porque él pasó diversas aflicciones y unas muy duras, como lo comenzamos a ver hace 8 días, pero vamos a ver en estas 2, 3 semanas cómo en todo ello él se mantuvo íntegro, confiado en Dios, jamás se quejó, jamás, a pesar de que lo que vivió fue injusto, jamás dijo: Dios, ¿por qué permites esto? Pero Dios a su tiempo y de acuerdo a sus planes, en su tiempo lo bendijo y aún lo prosperó materialmente, porque quiso usarlo para bendecir a los de su nación y a su familia. Entonces, José, como vimos hace 8 días, desde joven era trabajador, obediente, íntegro, y Dios, pues, en su soberanía le dio sueños que ya leímos hace 8 días, donde le estaba revelando cosas futuras donde él lo iba a usar. La única circunstancia, pues, que vivió José, que comenzó a permitir aflicciones en su vida, comenzó con Génesis 37:3. Donde dice que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Su papá Jacob lo amó más, era el favorito, ¿verdad? Y dice aquí
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Yo les decía hace 8 días, ese favoritismo provocó el odio de sus hermanos, ¿verdad? A José le hizo una túnica de varios colores. Yo les ponía el ejemplo aquí muy actual. A él lo llevaba a Palacio de Hierro y a los hermanos los llevaba al mercado sobre ruedas a comprar ropa. Entonces los hermanos le comenzaron a agarrar un odio, que dice el versículo 4, que veían sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y le aborrecían. ¿Se acuerdan? Esta palabra significa le odiaban. Y entonces dice, y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, fue tal el odio, como comenzamos a ver hace 8 días, que de plano planearon ¿qué? Matarlo. Vean lo que comienza José. ¿José era culpable de esta circunstancia? No. José no tenía la culpa de que su padre lo tenía como el favorito. José no tenía la culpa de que Dios en su soberanía le diera una revelación tan grande a través de los sueños, y él nunca se quejó. Ahora, sabemos y vimos hace 8 días que finalmente no lo mataron. ¿Qué hicieron con él? Lo vendieron. Lo echaron a una cisterna sin agua, pero finalmente dice Génesis 37, 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahorita lo leemos, pero imaginen la situación, que tus hermanos se juntan y te venden como esclavo. O sea, uno lo lee y dice, mira, pues lo vendieron como esclavo. Eso realmente es una gran aflicción. ¿Se imaginan el sufrimiento de José, ver cómo lo están vendiendo? Y luego le hacen creer al papá que murió, y ahí mancharon la túnica que le compró en Palacio de Hierro, la mancharon con sangre y le dijeron seguramente murió, y el papá vivió un luto. Pero vean todo lo que había pasado José. Y él no había hecho nada malo, simplemente sus hermanos lo odiaron y lo vendieron y ya vimos, lo querían matar. José estaba viviendo, digamos, injusticias, pero siempre se mantuvo íntegro. Y debemos saber, mis hermanos, si aprendemos en la vida de José, que como cristianos, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir aflicciones, injusticias. El asunto es cómo vamos a reaccionar. Dice 1 Pedro 2:19. Vean lo que dice la palabra de Dios, que va en el mismo sentir de lo que le sucedió a José. Porque esto merece ¿qué? Aprobación. La palabra aprobación, del griego charis, significa la gracia, el favor, el bien que Dios hace en tu vida. ¿Qué merece que Dios haga el bien en tu vida? Si alguno, a causa de la conciencia de Dios o delante de Dios, ¿qué significa eso? Que por querer agradar a Dios, por vivir rectamente de acuerdo a la palabra, si por vivir agradando a Dios, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo ¿qué? Injustamente. ¿Qué merece aprobación? Cuando uno a causa de agradar a Dios padece injustamente. Esto merece que Dios obre en tu vida, y Dios ve cuando realmente lo que estás viviendo es por agradarle a Él. Y la gracia y el favor de Dios obra en tu vida. Pero dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si haces algo malo y vives la consecuencia, ¿dónde está el bien hacer? Es lo que te merecías, ¿verdad? Un día un hermano dice que llegó y me dijo, hermano, estoy pasando una gran prueba. Digo, ¿cuál prueba? No, esta es una gran prueba de parte de Dios. Dice, le digo, ¿cuál es la prueba? Me acaban de hablar de la Secretaría de Hacienda que me van a multar por, no recuerdo la cantidad, pero hablaba de miles de pesos. Y dice, es una prueba de Dios. Le digo, ¿y tú pagabas tus impuestos? No, no los pagaba, pero es una prueba de Dios. Le digo, no, no es una prueba. Estás viviendo las consecuencias de no haber pagado tus impuestos. Entonces, no hay que confundir. Cuando alguien vive la consecuencia de sus actos, se puede uno tomar de la gracia de Dios, pero no está uno padeciendo injustamente.
Lo que es aprobado, lo que merece la gracia de Dios, es cuando uno es, lo acabamos de ver, padece injustamente. Es como si te pasas el alto y te dan una multa. No puedes decir que es una prueba de Dios, ¿no? Ay, me están multando, es una prueba de Dios, está probando mi paciencia. Te están multando porque pasaste un alto. Pero lo que Dios dice en el versículo siguiente, quiero que vean, porque dice el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. O sea, muchos hoy están pasando alguna aflicción consecuencia de sus actos. Y ahí podemos recurrir también a la gracia de Dios. Señor, perdóname, esto que estoy pasando, pues es porque hice algo malo, es porque no obedecí tu palabra, es porque no atendí lo que tú dices, y debemos de tener pues la integridad de venir, Señor, perdóname. Esto que estoy viviendo es la consecuencia de mis actos, te pido perdón. Y aún la gracia de Dios puede operar, pero no está padeciendo injustamente. Por eso dice ahí el versículo 20, mas si haciendo lo bueno aquí es lo correcto delante de Dios, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios, haciendo ¿qué? Lo bueno. Tú estás caminando rectamente, agradas a Dios en tu vida, como padre, como esposa, como hijo, como ciudadano, como hijo de Dios, y aún así sufres. Y además dice, y lo, ¿qué? Soportas. ¿Qué significa lo soportas? La palabra soportar en el griego, hupomeno, significa, escuchen, aguantar y resistir alegremente. O sea, te pasan aflicciones a pesar de caminar con Dios y el cristiano lo soporta y lo resiste, ¿cómo? Alegremente, significa sin quejarse. Porque hay gente que dice, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Si voy a la iglesia, si diezmo, si me congrego, ¿y por qué? ¿Y por qué? No está soportando alegremente. La palabra de Dios dice que cuando lo soportamos, cuando lo resistimos alegremente, aún el cristiano en medio de la aflicción puede hacer lo que dice 1 Timoteo 5:18, que dice que demos gracias a Dios ¿en qué? En todo. Cuando te va bien y cuando hay aflicción. Dice, dad gracias a Dios en todo. 1 Timoteo, igual me equivoqué yo ahí, me equivoqué en el versículo si me lo busca, pero dice, dad gracias a Dios en todo porque esto es la voluntad de Dios. Probablemente 2 de Timoteo, a ver si me ayudan, el que lo encuentre, le damos 5 puntos. Ahí en su Biblia, a ver, nada más para corregir, y no vayan a decir ahí por internet que ando inventando versículos, no, pues ahí se nos juntó hace un rato el tiempo y probablemente lo puse mal. Pero ¿alguien ya lo encontró? Sus Biblias, ustedes que son bien abusados en la Biblia. Entonces, el cristiano de veras tiene la capacidad de dar gracias a Dios aún en medio de la aflicción, de no quejarte, ¿verdad? Porque dice 1 Pedro 2:21, terminando, dice, escuchen lo que dice, pues para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para padecer injustamente. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para padecer injustamente. Ahí es donde muchos dicen, hermano, si para eso fui llamado, mejor me voy a pare de sufrir. Porque ahí me prometen, pero yo les voy a decir, en pare de sufrir, vas a seguir sufriendo. Solamente que te van a cobrar por hacerte creer que no. Pero vas a seguir sufriendo. Entonces, la Biblia dice que fuimos llamados a padecer por Cristo, a padecer injustamente. Él nos dejó el ejemplo. Y José es un ejemplo de ello. Él padeció ¿cómo? Injustamente. ¿Se quejó? Quiero que lean desde el Génesis 37, salvo el 38, los siguientes 14 versículos se habla de José y nunca ven una queja en la vida de José. Y vamos a ver hoy y comenzar a ver cómo sufrió verdaderas aflicciones, que quizás ninguno aquí hemos vivido y jamás se quejó. Entonces, vamos a Génesis 39 a entrar un poco más en la vida de José,
porque ahí comienza a relatar pues una serie de aflicciones que José pasó. Vamos a leerlo, Génesis 39:1. Nos quedamos en que a José lo vendieron a los ismaelitas, hasta ahí vamos bien, ¿no? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, era un hombre importante. Hagan de cuenta que era el jefe del mando único de allá de Egipto. Él llevaba el mando único de ahí, de por allá. Dice, capitán de la guardia, ¿ya vieron? Varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. O sea, un hombre rico ahí que servía al faraón, que era el mero mero de la policía de ese tiempo, compró a José como ¿qué? Como esclavo. O sea, bien no le está yendo, aparentemente. Y cualquiera diría, a ver, pensemos, José amaba a Dios, José era íntegro, era obediente, sus hermanos lo odian, lo quieren matar, lo venden, y cualquiera diría, y en todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se olvidó Dios de José? Vean el versículo 2, Génesis 39:2. Mas Jehová estaba ¿dónde? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. A ver, primero dice que Jehová ¿dónde estaba? Con José. Imagínense si no hubiera estado, podría pensar alguien. Si estando con José fue vendido como esclavo. Y entonces donde algunos empiezan, pero ¿cómo que estaba con él? Pues que no se dio cuenta que lo vendieron, que lo querían matar, pero Dios estaba con él. Dios, mis hermanos, a sus hijos nunca los deja. Y mucho menos en medio de una aflicción debemos saber, Dios está contigo. Porque a veces pasamos un problema, una aflicción, y lo primero que pasa por nuestra mente es, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué no te das cuenta que tengo este problema? ¿Qué no te das cuenta que estoy enfermo? ¿Qué no te das cuenta de mi economía? Pregunta, ¿qué no se da cuenta Dios? ¿Dónde está Dios si eres su hijo? Contigo. ¿No prometió Cristo en Mateo 28:20 que estaría con nosotros cuándo? ¿Los domingos? ¿Los lunes? Todos los días hasta el fin del mundo. Dios a sus hijos nunca los deja. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Él nunca nos va a dejar. Y en el momento más difícil de tu vida, ahí está Dios. Aún dice el Salmo 27:10 que si tu papá y tu mamá te abandonaran, ¿quién no te va a dejar nunca? Dios. Entonces, yo no sé si en esta mañana alguno de los que estén aquí o escuchando por internet tenga alguna aflicción. Que diga, Señor, esta aflicción es muy difícil. Si tú has nacido de nuevo, Dios está contigo. Aunque parezca que las cosas están poniendo muy difíciles, Dios está contigo, no te quejes. Ora, pídele fortaleza, pídele paz, pero Él está con nosotros. Y yo estoy seguro por el texto del Génesis que José lo sabía. Por eso no vemos en él ninguna reacción ni de enojo, ni de queja, ni de deseos de venganza. Sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios tenía un propósito. Como dice el salmista en el Salmo 47, aunque afligido yo y necesitado. ¿Cuántos han pasado aflicción y necesidad? Dice, Jehová, ¿qué dice? Pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Fíjense lo que dice el salmista, aunque esté afligido y necesitado, Jehová, ¿qué? Pensará en mí. ¿Qué significa pensará en mí? Que Dios te ve afligido y, ay, mira, sí, mi hijo, estoy pensando en él. ¿Saben? La palabra pensará, hashab, en el hebreo significa tres cosas. Escuchen. Significa considerar, pensar y planear algo. Cuando tú estás pasando una aflicción, Dios está considerando tu vida, está pensando en ti, pero está planeando qué es lo que va a hacer para que lo que estás pasando ayude para bien.
O sea, en el momento más difícil de tu vida, Dios está pensando en ti. Dios está planeando algo. ¿Qué es? No lo sé. Él es soberano. Pero sí sé que la Biblia dice que todo ayuda bien a los que le aman. Entonces, por eso el salmista dice, cuando dice Jehová pensará en mí, él sabe que Dios está pensando en él, que está considerando y que está planeando algo para su vida. Por eso vemos a un José tranquilo, confiado. Entonces, pensemos, mis hermanos, si estás pasando una aflicción o este año seguramente varios de nosotros pasaremos aflicciones, porque es una promesa de Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Sí o sí va a haber aflicciones de diversos tipos, la salud, un hijo, la economía, la inseguridad, qué sé yo que pasaremos. El asunto es que sepas que Dios está contigo. Por eso Dios nos dice repetidas veces en la Biblia, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Más de 300 veces lo dice la Biblia. Y que el cristiano, ¿verdad? Así como José, entienda, todas las cosas ayudan a bien. Como lo vimos pues en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, José en la Biblia, mis hermanos, estoy seguro que sabía estas verdades. Que sabía que Dios estaba con él, que sabía que Dios tenía un propósito. Jamás se enojó, jamás se quiso vengar, jamás dijo, ¿por qué a mí? Él sabía que Dios haría algo. No sabía qué, pero él confiaba en el Dios al que servía. Él sabía que Dios tenía un mejor plan. Ahora, nosotros leemos la Biblia y vamos a ver en qué terminó, pero en ese momento José no lo sabía. Solo tenía un sueño que no tenía la total revelación hasta que lo vivió del plan maravilloso por el cual Dios permitió todas las aflicciones en su vida. Entonces, por eso nunca vemos en esta historia a José quejándose. Y luego dice, fíjense, Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. A ver, fue vendido como esclavo. Los esclavos no eran prósperos, al menos en el concepto común que la gente tiene. La gente reduce prosperidad ¿a qué? A lo material. A lo material. La gente dice, ese es próspero porque cuando la gente dice feliz Navidad y próspero año nuevo, generalmente reducen la prosperidad a lo meramente material. Ese es el gran problema. José era un esclavo, pero dice la Biblia que fue varón próspero. Y mucha gente, si no está bien en su economía, sienten que no son prósperos. Quizás porque le dijeron en su iglesia que 2016 es el año de la abundancia, que Dios lo quiere hacer rico, que es hijo de un padre rico y que tiene que tener riqueza. Y por eso surgen predicadores, como hay uno en Chihuahua, que hasta tiene un libro que se llama La maldición de la pobreza. Dice que si hay un cristiano pobre es porque hay una maldición en su vida. Imagínense, Pablo vivió pobreza, escasez, Filipenses 4:11-13. ¿A poco estaba maldito si era un siervo de Dios? Entonces, ¿por qué sucede esto? Por torcer las escrituras, por no saber las verdades bíblicas. La verdadera prosperidad es espiritual. Si hay o no lo material, eso es pasajero. Las verdaderas riquezas, lo hemos estudiado, son espirituales. Pero toda esta enseñanza de que el cristiano debe ser rico y que prosperidad tiene que ver con lo material y que Dios es el dueño del oro y la plata y el cristiano debe ser rico, etcétera, todo surge de versículos torcidos de la Biblia. Por ejemplo, uno de los que más usan, porque hace no muchos meses una persona me debatía esto de la prosperidad económica con 2 Corintios 8:9. Y fíjense lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Y te dice, ahí está, hermano. Él murió y se hizo pobre para que tú seas rico. Y tienen el entendimiento tan enceguecido que creen que murió para que tengamos dinero. Imagínense derramar su sangre, el Padre lo abandona para simplemente hacerte rico, es una verdadera herejía.
Estas riquezas son espirituales, la verdadera riqueza del perdón de pecados, la vida eterna, los tesoros en el cielo, espirituales. Entonces, todo esto surge pues de verdaderos pasajes que han torcido. Entonces, la verdadera prosperidad no la reduzcamos a lo material. Pero sin querer, o más bien no, sí queriendo, pero a veces hasta inconscientemente, cristianos reducen la prosperidad a lo material. De repente yo he hecho este ejercicio, no les voy a decir ahorita a quién le pregunté, pero de repente le preguntas a alguien, oye, ¿cómo te fue el 2015? Como acaba de pasar, y la mayoría de la gente, si les fue bien económicamente, ¿cómo te van a decir que les fue? Bien, tuve trabajo, tuve empleo, me fue bien, hermano. Pero si les fue mal económicamente, ¿cómo te van a decir que les fue? No, pues mal, más o menos, porque han reducido la prosperidad a lo material. En cambio, José, dice aquí la palabra de Dios, que fue un varón próspero y era esclavo, dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué dice que fue, regresando aquí a Génesis 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del amo egipcio? Esta palabra próspero, escuchen muy bien, en el hebreo significa empujar hacia adelante con el objetivo de lograr un propósito. Cuando dice que José fue un varón próspero, significa que Dios permitió esa aflicción para empujarlo hacia un propósito que Dios tenía en su vida. Que Dios obre en tu vida es la verdadera prosperidad. Dios lo estaba empujando, en su soberanía permitió aflicciones y muchas otras que vamos a ver más adelante, porque lo estaba empujando para bendecirlo y para hacer algo mejor en su vida. José sabía esto, él sabía esto que me está pasando. José, miren, José acaba de ser vendido y no se pasó la vida quejándose y por qué me vendieron. Llegó y se puso a trabajar. Jamás se quejó. Él sabía que Dios lo estaba empujando a una bendición. Si tú eres un hijo de Dios y caminas en su voluntad y estás pasando una aflicción, es porque Dios te está empujando a algo mejor. Amén. ¿Qué es? No lo sé. Mejor no en cuanto a los conceptos del mundo, sino mejor en cuanto al concepto divino de que lo que Dios quiere para nosotros es verdaderamente lo mejor. Él va a cumplir, dice Jeremías 29:11, su propósito en ti. Amén. Entonces, esas aflicciones, ese problema económico, esa circunstancia que estás pasando, confía que Dios tiene un propósito, sea en esta tierra o en la eternidad. Porque finalmente alguien dice, hay un hermano enfermo y oramos, Señor, sánalo, y Dios, tú puedes hacer algo mejor en él, y muere, y muchos dicen, hijo, le fue mal. ¿Le fue mal? Si es un hijo de Dios, ¿le fue mal? Dios en su soberanía ya lo llevó a algo muchísimo mejor. Porque luego llega gente y te dice, a ver, yo conozco un cristiano y amaba a Dios y le dio cáncer y se murió. Ya ve, ¿cuál Dios? Es que no entiende que ahora está muchísimo mejor, que Dios lo empujó a algo que en sus planes era muchísimo mejor. José en su vida, pues, dice aquí, versículo 2, pues sabía esta verdad, confiaba. Miren, no estamos diciendo que pasar las aflicciones es fácil, pero cuando sabes que Dios está contigo, cuando sabes que todas las cosas ayudan a bien, cuando confías que Jesucristo ha vencido, dice, Señor, gracias, estoy en tus manos, soy tu hijo, tú sabes por qué lo permites. Y José lo sabía, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vean el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Quiero decirles que Potifar era de un pueblo pagano, de un pueblo que no conocía a Dios, los egipcios. Los egipcios tenían cientos de dioses, mucho ocultismo, mucha hechicería, era un pueblo pagano. Pero dice que su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Quiero que mediten en esto. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo vería
Potifar que Dios estaba con José? ¿Acaso le vio una aureola, verdad? Que dijo, mira, este tiene una aureola. Le habrá leído, como hacen en Tepoztlán, le habrá leído el aura. ¿Han visto que hay en Tepoztlán, en las calles de Tepoztlán, hay un montón de changarros que y le vamos a tomar su foto para ver su ¿cómo le llaman? Su aura o no sé qué astral, y hay unas fotos, no. ¿Será que algo vio así? ¿Saben qué significa esta expresión? Que la vida de José, su testimonio, cómo trabajaba, cómo se mantuvo íntegro, manifestaba que Dios estaba con él. Es decir, un verdadero hijo de Dios en su caminar hace que la gente diga, este cuate es diferente. Algo tiene, algo es diferente. Yo veo que es íntegro, veo que pasa una aflicción y no se queja, da gracias a Dios, veo que es honesto, es trabajador, ama a su esposa, o si es una mujer se sujeta a su esposo, y comienzan a ver cosas que dicen, pues algo tiene. El amo vio que Dios estaba con él por su conducta, por su testimonio. O sea, José no traía un pececito colgando, pues. Porque mucha gente dice, no, y le voy a poner un pececito a mi coche, y traen un pececito colgando, y hasta aretes de pececito hay. Y está bien, digo, no estamos diciendo que está mal, pero tú y yo no necesitamos anunciar con un pececito que somos cristianos. Nuestra vida habla si realmente lo somos o no lo somos. Y la gente lo ve. Porque acuérdense, desde que nos convertimos, estamos como en un aparador. La gente nomás está viendo, pero cuando ven un cristiano de a veras dicen, este es diferente. Claro, también hay persecución, rechazo, burla, todo lo que el Señor prometió. Pero el cristiano, ¿verdad? De a de veras, su vida manifiesta que es hijo de Dios. Tu vida, tu testimonio, lo que hablas, cómo te conduces, tu vida diaria como esposo, como hijo. Entonces, vean, este hombre que venía de un pueblo pagano vio a José y dijo, Dios está con él por su conducta, lo cual me habla que el testimonio de José fue un testimonio de integridad. Jamás fue no, me vendieron mis hermanos. No, dice que lo vio su amo que estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Saben? Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien realmente se convierte a Cristo, porque debemos dejar claro que convertirse a Cristo, nacer de nuevo, no es hacer y repetir una oración. Mucha gente dice, ¿ya repetiste la oración? Sí, ya la repetí. Entonces ya eres cristiano. Y hay gente que no ha repetido ninguna oración y ha nacido de nuevo, porque el nacer de nuevo depende de un genuino arrepentimiento y de creer en Jesucristo. Aunque no haya levantado la mano y haya repetido una oración. ¿Cómo ves a una persona que realmente nació de nuevo? Por su conducta, por su forma de vida. Esa es por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, dice que a los discípulos se les llamó por primera vez ¿cómo? Cristianos. Y esto ya lo he explicado en diversas ocasiones. La palabra cristiano viene de Cristo, que es Cristo, el crucificado, y anos, pequeño. Cuando los veían decían, estos son pequeños Cristos. Esto se parece, claro, jamás vamos a igualar su grandeza, pero el verdadero cristiano se parece cada día más a Cristo. En su forma de conducirse, Cristo fue manso, humilde, obediente, lo acabamos de ver, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la gente puede notar que eres diferente. El cristiano de a de veras, cada día se parece más a Cristo. Porque eso es lo que Dios se ha propuesto desde el día que tú naciste de nuevo, que te parezcas a Cristo. Romanos 8:29 está justamente después de Romanos 8:28. Qué revelación tan tremenda. Romanos 8:28 es el que acabamos de leer, que todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que le aman. Pero vean cuál es el mayor bien, la mayor bendición que Dios hace en nuestra vida. Versículo 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó. ¿De quién está hablando? Del cristiano, del nacido de nuevo. Vean, también nos predestinó. La palabra predestinar significa trazar un plan de antemano. El día que tú te convertiste, Dios ya tenía trazado un plan para tu vida, un plan perfecto para tu vida. Él lo planeó, Él lo trazó, Él lo diseñó. Desde el momento que nos convertimos, bueno, desde antes, porque Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero desde el momento que nos convertimos, ya hay un plan trazado de Dios para nosotros. Vean cuál es ese plan. Para que fuesen ricos, prósperos, exitosos, campeones, ¿así dice? ¿Cuál es el plan que Dios tiene, el propósito principal una vez que te has convertido a Él? Ahí está. Para que fuésemos hechos conforme ¿qué? A la imagen de su Hijo, que es Jesucristo. En el momento que nos convertimos, el plan de Dios es que la palabra imagen, eikon en el griego, significa copia, significa lo más semejante. En el momento que nos convertimos, Dios tiene un plan que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y si para eso necesita permitir aflicción, la va a permitir. Y si para eso necesita moldearnos, ¿verdad? Como dice, como las manos del alfarero al barro, que lo tiene que mover y torcer para mover y hacer una figura. Si Dios necesita permitir aflicción en tu vida, la va a permitir, porque lo que Él quiere que nos parezcamos más ¿a quién? A Jesucristo. Y lo va a hacer. Ese es el plan principal de Dios en nuestra vida una vez que nos convertimos, que nos parezcamos más a Jesucristo. Y lo va a hacer en sus hijos. Cada día. Y el Hijo de Dios, como se parece más a Jesucristo, y Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo, nosotros también somos luz. El verdadero cristiano, su vida, su conducta no la puede esconder. Por eso dice Mateo 5:16. Vean lo que dice de los cristianos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, cuando nosotros somos luz, hemos nacido de nuevo, alumbramos, la gente ve ¿qué? Nuestras buenas obras. ¿Qué vio Potifar en José? Sus buenas obras. Ahí vio que Dios estaba con él. Y dice que al ver nuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente vea y dice, mira, es que es diferente, es que mira, lo que habla no es lo que normalmente se escucha, su vida, dice, algo tiene. Y se te acercan de repente y te dicen, oye, ¿cómo le haces? Y chiquito, ¿para qué lo quiero? Le abres la Biblia y mira, un día entendí que Cristo murió por mis pecados, que necesito arrepentirme de mis pecados, y comienzas a compartirle la palabra de Dios. Vean cómo tu testimonio te abre puertas para abrir el Evangelio, para hablar del Evangelio. Entonces, la gente ve nuestras buenas obras y glorifica a Dios. Potifar vio las buenas obras de José y dijo, yo lo quiero. Vamos a verlo acá, versículo 3. Bueno, nada más como dato ahí, hablando de la vida de José y de cualquier joven que es íntegro, dice Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido, hablé como del norte, ¿eh? Es que me acordé del hermano de Chihuahua y el muchacho. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere ¿qué? Limpia y recta. Miren, parece que estuviera hablando de José. Era conocido, y vean lo que dice Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se imaginan? ¿Lo vio? Miren, en cuanto lo vio, dice el versículo 4, hacía yo gracia a José a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Quiero que vean una cosa muy interesante. Dice el versículo 3, bueno, desde el 1, que Potifar lo compró como esclavo.
¿Saben que la labor primera que hacía un esclavo era que los mandaban a lavar las letrinas y las porquerizas y todo lo que, los trabajos más sucios se los daban a los esclavos recién comprados? Entonces, lo más seguro que José se dedicaba a lavar letrinas o alguna labor muy difícil. Cuando vio su amo que Dios lo prosperaba, que Dios estaba con él, dice que ahora lo puso como ¿qué? Como mayordomo de todo lo que tenía. De lavar letrinas lo ascendió a administrador general de la casa de Potifar. ¿Qué? ¿Por su linda cara? Porque este está muy guapetón. Porque vio que Jehová estaba con él. Porque vio su testimonio. Yo he oído cristianos que de repente dicen, ay, yo estoy orando que me den un buen puesto y estoy orando, está bien, ora a Dios, claro, pero da un buen testimonio de un hijo de Dios, sé honesto, íntegro, puntual y Dios te va a prosperar. Pero si eres flojo, llegas tarde, ¿cómo te van a dar ese aumento? O sea, José fue un ejemplo de integridad hasta en el trabajo. Por ahí tenemos una serie sobre el trabajo y hablamos algo de José porque José fue un ejemplo de trabajo y de integridad. ¿Cuántos que tienen un negocio no le hubieran dado a José el mejor puesto? No, a ver, este no se me va. Aunque vean, Potifar ni ama a Dios, ni conoce a Dios, pero ve a este hombre que Dios lo bendice y dice, yo lo quiero conmigo. Entonces vean cómo la prosperidad, aún material, puede venir si realmente nos mantenemos íntegros. Dios nos puede permitir que ascendamos, que crezcamos aún en proyectos en esta vida para usarnos en sus propósitos. Porque a José, Dios lo llevó a ser el segundo de Faraón, pero lo usó para bendecir a otros. Si Dios te lleva a un lugar alto, en una posición económica, de trabajo, de poder, aún de política, es porque Dios quiere usarte para bendecir a otros. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, así halló José gracia en sus ojos. La palabra gracia significa la simpatía de su amo. O sea, este amo veía a José y dice, yo lo voy a poner sobre todo, y por eso dice ahí que le entregó en su poder todo lo que tenía. De lavar trastes o de lavar porquerizas o de hacer un trabajo muy sucio, lo llevó a ser el administrador de todo lo que tenía. Yo estaba leyendo todo ese pasaje. Seguramente José era un hombre de oración, pero yo veo un principio bíblico en la Biblia. La bendición de Dios, cuando caminas en integridad y le obedeces, ni siquiera necesitas pedírsela. Él mismo te bendice. La bendición de Dios te alcanza cuando obedeces su palabra. Hay cristianos que se la pasan años pidiendo la bendición de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, la bendición de Dios te va a alcanzar. Miren lo que dice Deuteronomio 28:3. Ahorita regresamos a José y nos vamos a quedar todavía. Yo creo que nos quedan dos más de José, pero es importante esto. Vean promesas de bendición de Dios para sus hijos. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Fíjense, aquí esta palabra es bien interesante porque el cristiano, el hijo de Dios, Dios lo bendice donde estés. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hay como una preocupación, la economía, el dólar a 18.30, y unos dicen, no, México está difícil, mejor me voy de mojado a Estados Unidos. Ahí sí Dios me va a bendecir. Pregunta, ¿qué Dios no te puede bendecir aquí? ¿O que hay un Dios en Estados Unidos distinto al Dios de aquí? ¿O que Dios está sujeto a las condiciones económicas que diga Dios, y en México no te puedo bendecir? Solo que te vayas a Estados Unidos, ahí sí te bendigo con dólares, pero en México pues no, y menos con el dólar a 18. Entonces, por supuesto que no. Dios dice que nos puede bendecir donde estemos. No necesitamos salir del país a menos que Dios te guíe bajo su dirección y su voluntad.
pero Dios nos bendice donde sea. Él está esclavo, es un esclavo José, y ahí Dios lo bendijo como esclavo. Y bueno, siguen las promesas. Bendito, versículo 4, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, Dios bendice tus hijos, tu negocio, tu trabajo. Incluso dice el versículo 5, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Y si siguen leyendo hasta el 14, hay una serie de bendiciones para el pueblo de Dios. Pero me estaba yo acordando, mientras preparaba esto, de que una vez una persona me invitó a comer en su casa a finales del 2008. Me acuerdo la fecha porque estábamos por empezar el 2009. Y me enseñó una impresión muy bonita, un como póster, con estos versículos. Y me dijo, pastor, ya mandé a imprimir como 15. Y se los voy a dar, le voy a dar uno, dice. Y llegando a su casa, dice, lo va a pegar en la puerta de su casa. Y cada día créalo, declárelo, bendito será mi entrar, mi salir, declárelo todos los días y va a ver que Dios lo va a bendecir. Usted todos los días, ¿verdad? Es más, dice, en la mañana, al mediodía y en la noche, usted lee estos versículos hasta el 14 y diga, lo creo, lo declaro, lo recibo. Ya saben, toda esa enseñanza metafísica. Y yo le dije, hermana, esto no es así. Le dije, vamos al versículo 1, que es lo que vamos a hacer. ¿A quién le van a llegar estas bendiciones? Estas bendiciones, ¿a quiénes van a alcanzar? Versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Quiero que vean lo primero que dice. Hay un sí condicional, ¿sí lo notan? Si oyeres. Es como cuando le dices a tu hijo, si lavas los trastes, también los secas. No, si lavas los trastes, te voy a dar permiso de leer un rato un libro. Eso es lo que quieren los hijos, ¿no? Leer un libro. Papá, ¿me das permiso de leer? No, quieren jugar, ¿no? Entonces, si lavas los trastes, te dejo jugar 10 minutos. Es un sí condicional. Dice, acontecerá que si oyeres, ¿cómo dice? Atentamente la voz de Jehová. A ver, para nosotros, ¿dónde está la voz de Jehová? Aquí en la Biblia. ¿Qué nos pide primero? Oírla como atentamente. La palabra atentamente en el hebreo y la idea que da es que le tomemos la total seriedad a la palabra de Dios. Estás ahorita ¿qué estamos haciendo? Predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos están oyéndola atentamente? Porque hay hasta quien se duerme, hay quien está distraído, hay quien estamos aquí predicando y anda pensando, ¿y será que se va a escapar el Chapo otra vez? Ahora que lo agarraron y no están atentos, no le prestan atención. Un hermano me dijo, no, yo tengo la capacidad que leo la Biblia y veo a López Dóriga. Es más, el otro día alguien aquí me dijo, leo la Biblia y veo a Farmagul. Le dije, ¿quién es ese Farmagul? Y ya me explicaron quién es Farmagul, que es una novela que tiene mucho éxito. Imagínense, viendo la Biblia y a ese Farmagul. ¿Estarán oyendo atentamente? Atentamente tomas el tiempo. A ver, esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Requiere total seriedad. Total seriedad. Es Dios hablándonos. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y pide dos cosas, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice que tenemos que guardar y poner por obra, porque muchos se quedan en la primera parte, oyen, son oidores, ¿no? Son solamente oidores. La iglesia cristiana está llena de oidores, pero no de hacedores. Hay muchos oidores, es más, hay gente que hasta se la sabe, pero no la obedece, porque lo primero que pide es que la guardes. La palabra guardar tiene que ver con obedecer,
Pero algunos son muy literales. Llegan a su casa el domingo y guardan la palabra de Dios ahí en el cajón y ya no se acuerdan de ella hasta el próximo domingo. La palabra guardar en el hebreo es una palabra muy interesante que significa valorar como un tesoro. Significa custodiar. Que tiene celo, dice, esta es la palabra de Dios. Aquí hay verdaderos tesoros. Significa también valorar, preservar, seguir, conservar, cuidar, porque es algo valioso. ¿Cuántos creen que la Biblia es algo valioso? Dice Proverbios 2:1 en ese sentido, fíjense lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Todo esto está dentro de la Biblia, la sabiduría, la inteligencia, dice. Si, versículo 4, si como a plata la buscares y la escudriñares, ¿como a qué? Como a tesoros, porque sabes que la Biblia es un tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos valoran así la Biblia? La buscan, la escudriñan, dicen, quiero saber más para mi vida, para agradar a Dios, no para acumular conocimiento. Que la valoras, que como un tesoro. ¿A cuántos se les ha perdido un billetito de esos de 500 pesos? ¿Qué haces si se te pierde un billete de 500? Y ya vienes a la iglesia y dices, no me voy hasta que lo encuentres, levantas la cama, en el coche, te peleas con el vecino. Por un triste, bueno, el otro día me dijo un hermano, hasta por uno de 20, ¿no? Y dice, no salgo hasta que encuentre mi billete. Así deberíamos hacer todos los días. No salgo hasta que encuentre los tesoros en la Biblia. Antes de salir al trabajo, escudriñarla porque es un verdadero tesoro. Eso significa guardar, valorarla, entender que en la Biblia hay verdaderos tesoros. ¿Cuánto tiempo meditas en la Biblia cada día? Si de verdad creyéramos que hay un verdadero tesoro, la escudriñarías, estarías a ver qué quiere decirme Dios y la abres y la lees. Claro, también vienes a la iglesia, te congregas, que ya estás esperando el martes que reanudamos estudios porque quieres aprender, porque sabes que es un verdadero tesoro. Entonces vean lo que dice la palabra de Dios, regresando aquí a Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, y luego dice, poner por obra lo que te gusta, lo que te agrada, no dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Vienes a la Biblia y ves que dice, honra a tu padre y a tu madre, y dice, Señor, yo quiero hacer esto. ¿Ves que dice la Biblia? Obedeced a vuestros padres, y dice, Señor, yo quiero poner por obra esto que aprendí. Vienes a la Biblia, lo que aprendes de la Biblia, lo quieres obedecer. Que vienes a la Biblia y te das cuenta, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Señor, yo estaba teniendo una amistad íntima con una persona no cristiana, pero quiero agradarte, y obedeces a Dios. Y así cada verdad que aprendes de la Biblia la quieres poner por obra. Entonces vean, primero la oyes atentamente, sabes que es la palabra de Dios, la guardas, la valoras y después estás dispuesto a obedecerla. ¿Qué va a pasar? Dice ahí, si haces eso, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, versículo 2. Y vendrán, vean aquí, vendrán, no necesitas pedirlas, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ¿qué? Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y entonces si viene el 3, 4 y 5, bendito tu entrar, tu salir, tu negocio, todas esas bendiciones hasta el 14 te van a venir a tu vida. Ni siquiera las pides, te alcanzan. Ahí vas corriendo y ahí va la bendición y te alcanza. Llegan por sí solas. Perdón, corrijo. Dios te las, no, por sí solas, no. Dios te las envía.
¿Qué estaba pasando en José? José se puso a trabajar y comenzó a llegarle la bendición. El egipcio lo vio y dijo, no, este yo lo voy a poner como mayordomo. Comenzó a bendecirlo Dios. Las bendiciones te alcanzan. Las bendiciones de Dios te alcanzan. ¿Cuándo? Cuando oyes la palabra de Dios atentamente, la valoras y la obedeces. Pero muchos se quedan en oírla y hasta ahí. Insisto, las iglesias cristianas están llenas de oyentes, pero no de hacedores. El verdadero cristiano es un oidor y hacedor de la palabra, porque valoran la palabra de Dios. Y entonces sí, ya viene la promesa: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, sin que lo declares ni lo pegues en tu puerta. Oye atentamente, cree y obedece la palabra de Dios y las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Te ahorras las impresiones para pegarlas ahí en la puerta de tu casa, ¿no? Hasta un ahorro te das. Y si sigan leyendo en casa hasta el 14, pero también lean del 15 en adelante. Porque si oyes y no guardas y no obedeces, ahí lean. Ahí creo que está titulado bendiciones y maldiciones. Es que estaban levantando la mano allá. ¿Quiere su bendición, hermana? Así estaba pasando en la vida de José. Vinieron bendiciones, pero también vendrían otras aflicciones. Dios en su soberanía tenía que tratar con él. Vamos a leerlo aquí, Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, o sea, José chambeaba, era trabajador, y él le hizo mayordomo, significa administrador de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Pero vean el 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, ¿qué dice? A causa de José. Hasta la bendición alcanzó al incrédulo de Potifar. Cuando un cristiano llega a un lugar, la bendición de Dios sobre tu vida puede alcanzar a otros. Qué maravilloso. Vean, y bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y en 8 días vamos a seguirle ahí. Hoy vamos a quedarnos aquí, vamos a ver cómo Dios, aún el cristiano que es bendecido por Dios, es de bendición para otros. Lo vamos a ver en 8 días, pero yo quiero dejarlo ahí para no dejar un tema a medias. Quiero invitarles a que oremos a Dios, que cerremos nuestros ojos. ¿Cuántos esta mañana están pasando una aflicción, una estrechez, una dificultad, una angustia, quizá en tu economía, quizás en tu salud, quizás un hijo que está en problemas? La aflicción que sea. Lo primero que tenemos que meditar delante de Dios, si esa aflicción es consecuencia de nuestros actos, si es una consecuencia de no haber obedecido la palabra de Dios. Y ahí lo que puedes hacer es pedirle perdón a Dios, es decirle: Señor, perdóname, y tomarte de su gracia. Porque aún su gracia es tan maravillosa que nos socorre y que nos auxilia. Ahora, ¿cuántos están pasando una aflicción producto de su conciencia delante de Dios? Producto de caminar con Dios. Que por agradar a Dios quizá te ha rechazado la familia, quizás has perdido un empleo, quizás hay gente que desea tu mal porque ven tu integridad. Cualquier aflicción esta mañana que estés pasando por causa de Dios, debes de saber que Dios la permite, porque a final de cuentas va a ayudar a bien a tu vida. Y que en medio de la aflicción, en lugar de quejarte, oremos y clamemos a Dios.
Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mis hermanos, lo sabemos por la palabra. 2016 y de aquí a que venga el Señor serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles para el cristiano, pero Dios está con nosotros. Yo quisiera pararme y decirles aquí que viene lo mejor, que es el año de la abundancia, del éxito y de la prosperidad. Lo que sí puedo decirles con toda seguridad es que Dios está con nosotros. Que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Que Él dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo. El llamado es a mantenernos íntegros como José, a no quejarnos, más bien a orar y buscar que Dios nos revele su propósito. ¿Por qué permite esto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere tratar en nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere tratar en nuestro carácter? ¿Qué es lo que quiere tratar en nuestra familia? Pero si Dios lo permite, si Dios lo manda, es con un propósito, como lo hizo en la vida de José. Aprendamos de José. Jamás se quejó, jamás se amargó contra sus hermanos, y Dios estaba con él y Dios lo prosperaba. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres que la bendición de Dios alcance tu vida? Oigamos la palabra atentamente, guardémosla, valorémosla. ¿Quieres un buen propósito para este año? Proponte escudriñar la Biblia seriamente. Dejar de jugarle al cristianito, venir cada día a su palabra y meditarla y decirle, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? Leer la Biblia cada día, escudriñarla, meditarla, para valorarla y obedecerla. Ese es un buen propósito para este año nuevo. ¿Cuántos esta mañana quieren venir delante de Dios y decirle, Señor, estoy en aflicción, estoy en alguna angustia, pero confío en ti y sé que tienes un propósito? Vamos a orar, si gustan ponerse de pie. Y comienza a orar. Yo no sé cuál sea tu angustia, tu aflicción, pero si eres su hijo, Dios está contigo. ¿Qué más necesitas saber? Si eres su hijo, si eres su hija, Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a Dios, pídele fortaleza en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción, en medio de esa circunstancia que a veces te ha querido tirar, te ha querido desmayar, pero en esta hora tómate de la palabra y dice, Señor, creo y sé que estás conmigo y sé que tienes un propósito para bien y te doy gracias en todo, aún en esta circunstancia de aflicción. Dale gracias a Dios por lo que está permitiendo en tu vida. Démosle gracias a Dios porque eso, dice su palabra, va a obrar para bien a los que aman a Dios. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, por la vida de José, que aprendemos muchas cosas que tú nos dejaste ahí escritas para que las leyéramos, para que las valoráramos, para que las creyéramos, para que las obedeciéramos. Te pido en el nombre de Jesús nos des la gracia, Señor, para ser unos hijos tuyos, que oigamos atentamente tu palabra, que la guardemos y la pongamos por obra, porque sabemos que las bendiciones que tú prometes, de acuerdo a tu soberanía, nos alcanzarán y vendrán sobre nuestras vidas. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.